La Orden de Ayala presenta Pronósticos del año 2021, Pronósticos de España 2021, con Brigitte Fez. Vamos a ver, España 2021. Haré una cuarta tirada para Latinoamérica en general, porque me parece importante también tenerles en cuenta, porque aunque parece que no tienen importancia, estoy convencida de que va a ser un continente, América del Sur, Centro y Sur, importante digamos, en el futuro, ¿no? En las políticas de futuro. Bueno, empezamos con España. Vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, para comenzar, en el corte vemos al Papa y vemos el carro. Parecen contradictorios, porque indudablemente el Papa, el significado del Papa es la palabra puente, puente entre lo humano y lo divino. Es aquel que escucha y a la vez da consejos, pero también, de algún modo, tiene que ver con la Iglesia Católica. Y sin duda, aquí en Europa, puesto que se las estoy echando solo a España, ya nos está hablando de un aspecto espiritual importante, donde va a haber importantes resistencias, pero del mismo modo aquí tenemos el carro, nos está hablando de avances, movimiento, acción imparable, que de algún modo puede llevar al éxito, porque el carro también nos está hablando de éxito, por supuesto que sí. Por lo tanto, este Papa también nos habla de una revisión de nuestras creencias, de aquellas que albergamos y que por lo tanto de algún modo tenemos que poner en cuestión, porque el peligro del Papa es caer en el dogmatismo, y si caemos en el dogmatismo el avance es imposible. Sin embargo, el carro nos está diciendo que hay que hacerlo. Pero vamos a ver hacia dónde vamos. España para el 2021. Pues la primera carta que representa nuestra personalidad, ha salido una carta muy positiva, el Sol. ¿Y qué nos dice el Sol? Desde luego el Sol tiene que ver con las relaciones sociales, con el salir afuera, con tener éxito, luz y de alguna manera dejarnos ver. Esto digamos que es el deseo del pueblo español, porque está representando nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿no? Y aquello que realmente queremos recuperar o hacia dónde queremos ir. Con lo cual, de algún modo, ya es una buena señal, porque nos está diciendo que de alguna manera durante el 2021 el pueblo español va, digamos, a manifestarse, a reinventarse, pero saliendo afuera, sin perder ese carácter que nos precede de algún modo, de alegría, ¿no? De recuperar esa alegría. También yo diría que las actividades que tengan que ver con el día a pleno sol se pondrán en marcha. Digamos que habrá muchas más actividades con un mayor aprovechamiento del día en general, ¿no? Pero en todo caso es una buena señal, porque ya para empezar nos está diciendo que saldremos con éxito de las fuertes pruebas a las que hemos estado sometidos, porque hay un carácter, hay una ilusión, hay una necesidad de convivencia con los demás y de poner en marcha actividades que produzcan éxito. En segundo lugar, en ambiente e influencias nos encontramos con el diablo. Qué curioso, ¿no? Porque además la tenemos después del sol. Para mí, ¿qué quiere decir? Bueno, pues me atrevo a augurar indudablemente ambiente e influencias. El diablo siempre nos habla de asuntos materiales, de cosas ocultas o de malas artes que de alguna manera se puedan estar llevando a cabo. Indudablemente, cuando hablamos de ambiente e influencias, nos está manifestando claramente que de algún modo estamos siendo utilizados, engañados, y que incluso puede haber fuertes intereses económicos que estén de alguna manera provocando esto, ¿no?
Con lo cual, es una carta que, estando al lado del Sol, de algún modo me atrevo a decir que el pueblo español puede superar estas dificultades, no porque es el que le representa, pero indudablemente va a haber, a nivel de economía, sí que es cierto que nos tendremos que reinventar, que se hablará mucho en ese aspecto, pero sobre todo del control externo que se está ejerciendo sobre nuestro país. Y fijaros lo que os digo, no tiene tanto que ver con lo que está ocurriendo dentro, sino con lo que está ocurriendo fuera y repercute en nuestro país, en España, porque ese diablo nos está diciendo que de alguna manera estamos siendo afectados por otros intereses que no tienen tanto que ver con el país. De todos modos, al estar el Sol también representa de alguna manera a nuestro gobernante, ¿no? Nuestro gobernante, digamos la cabeza visible, que podría ser el mismo rey Felipe o podría ser perfectamente Pedro Sánchez, el presidente actual del gobierno. ¿Y cómo repercutiría esto? ¿Cómo lo interpreto yo? Sin duda, yo lo interpretaría como que de alguna manera estos gobernantes están permitiendo que ciertos chantajes e intereses económicos de alguna manera estén afectándonos a todo el país. En la posición 3, que me habla de cómo lo que se opone para bien o para mal, sin duda el ermitaño nos está diciendo que tenemos que hacer introspección, que tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? Como país, y que de algún modo tenemos que, sobre todo, también mirar por nuestros mayores, porque el ermitaño tiene que ver con esa etapa, con esa edad, pero también tiene que ver con la experiencia que nos precede y con hacer una revisión de dónde venimos, de toda esa trayectoria de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. De momento nos está diciendo que la no acción, que de alguna manera es momento 2021 más para revisar aquello que hemos estado haciendo y que traemos en lugar de para tomar acción, ¿no? Yo además diría que eso ya está ocurriendo, ya está sucediendo, con lo cual el 2021 posiblemente esta parte esté bastante superada. Bueno, muy importante, la base del asunto, lo que es realmente importante para mí en esta tirada, la posición a más tener en cuenta y nos encontramos con el mundo, fijaros, ese 21 del que hemos hablado antes, y reitero, nos está diciendo la base del asunto, lo realmente importante es, digamos, sacar el resultado de todo aquello que hemos hecho previamente, que ha hecho previamente ese mago y, digamos, todo aquello que nos precede y que es un ejemplo dentro de nuestra cultura para abrirnos de alguna manera a cosas nuevas y sobre todo para ser un referente a nivel mundial. Fijaros qué curioso, así es como yo lo veo. Podemos llegar a ser un referente a nivel mundial. De hecho, estoy convencida de que España, de algún modo, así como el Mediterráneo casi siempre, se convierte en una zona de experimentación a nivel mundial. Lamentablemente lo hemos pasado, pero auguro que los resultados, pese a las reticencias, finalmente serán bastante positivos. Nuestro pasado con la rueda de la fortuna nos está hablando de que algo inevitable ha ocurrido, algo que no podíamos controlar ni dominar y que incluso para aquellos que creáis en vidas pasadas tiene un aspecto bastante kármico, ¿no? Con lo cual, digamos que son acontecimientos los que nos han precedido durante este 2020 que de algún modo ha sido inevitable, ineludible, algo que teníamos que aceptar de algún modo. Y la carta del presente, curiosamente, nos sale la sacerdotisa. Ya he comentado lo que supone. Hay que tirar de
recuerdos, de esa sabiduría que como país llevamos albergada. Y de hecho yo aquí aprovecharía para decir que el pueblo español, el mayor problema que tenemos es la autoestima. Siempre buscamos compararnos con otros para decir lo mal que lo hacemos. Muchas personas en este país hacen un menosprecio constante de nosotros mismos. Por lo tanto, yo invitaría a desarrollar la autoestima desde aquello que nos precede, recuperarnos de algún modo en lo importante que somos a nivel mundial. Actualmente, si no me equivoco, entre la séptima y la novena potencia mundial, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. No está todo perdido, pero hay que utilizar el diálogo, las buenas artes, las herramientas femeninas que tenemos, empezando por escuchar, dialogar, comprender. Pero para comprender hay que conocer. Es importante. Sin ese previo paso de conocer aquello que juzgamos, es imposible comprenderlo y, por lo tanto, juzgarlo con justicia. Por lo tanto, aquí seguramente vamos a tener un año donde además me atrevería a decir que va a haber descubrimientos importantes en nombre de mujer. Y no solo descubrimientos de presente a futuro, sino posiblemente de cosas que han estado enterradas previamente porque eran en nombre de mujer y no se han tenido en cuenta. Se hablará mucho de ello. Vamos a ver nuestro futuro. ¿A dónde nos conduce nuestro futuro? La Carta de la Justicia claramente está hablando de resolución de muchas de las cosas que tenemos pendientes y que han salido a la luz. Todos esos juicios que llevamos unos años, que están saliendo y que especialmente el 2020 ha hecho, digamos, un trabajo profundo de sacarlo a flote, en el 2021 comenzaremos a tener noticias respecto a la justicia. También lo voy a interpretar como fuertes remodelaciones dentro de todo el mundo de la justicia, pero también de aquellos que la representan, desde policía, ejército, etcétera, juzgados, etcétera. Una fuerte remodelación. Yo diría que ahí va a haber cambios importantes, incluso una incorporación importante de mujeres. Bueno, nuestros miedos y nuestras esperanzas a la vez, comenzar de nuevo, el mago, el tener que comenzar de nuevo con esas herramientas que de alguna manera están por fructificar, ¿no? Pero también nos está diciendo que poseemos, que disponemos de todas las herramientas necesarias para acometer ese nuevo cambio. El mago tiene que ver mucho con los nuevos comienzos, con los nuevos principios, ese 1 del 2021, por supuesto que sí, pero también tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo y sobre todo con la creatividad, con la capacidad de ingeniarnos, ¿no? De reinventarnos desde la mente para acometer un nuevo futuro. De momento no vamos mal. El ambiente de influencias parece que es lo peor que teníamos en contra y lo que se opone para bien o para mal. En la Carta de Familia yo la vería como el Estado. Nos representa el 2021 el emperador. Y el emperador es muy buena señal, porque fijaros qué curioso, lo tengo enfrente del ermitaño, de lo que se opone para bien o para mal. Y ese encuentro que hay enfrente del uno del otro está diciendo que el ermitaño tiene que reflexionar de dónde venimos. Somos todos tenemos que comportarnos como ermitaños, como nación que somos antigua, con muchos años, con mucho recorrido, ¿vale? Pero para luego poner orden, que es lo que nos está indicando el emperador: orden, organización, trabajo constante, firmeza. Ese va a ser el comportamiento definitivo de este país para salir adelante. Curiosamente, en lo que deseamos nos vuelve a salir el Papa, y el Papa está frente al diablo.
¿Y qué nos quiere decir esto? Porque el diablo es dónde estamos, de dónde venimos, lo que se opone para bien o para mal para nuestro avance. Y curiosamente nos está diciendo el Papa que estamos en un momento en que tenemos que ir en esta dirección, una unión entre lo material y lo espiritual, que hay que tener en cuenta ambas cosas, que nuestras creencias hay que revisarlas y hay que revisarlas desde el corazón, no desde el dogmatismo y el poder. Pero desde luego tendremos que abrirnos mucho, poner oído, recordar el Papa, oído. Enfrente tenemos al diablo, que es el ambiente de influencias que tenemos externo, para de algún modo negociar y defender quiénes somos. Y finalmente la última carta que nos dice hacia dónde vamos, la templanza. Pues, ¿qué queréis que os diga? La templanza enfrente al sol. Sin duda, tengo que decir que España 2021, el problema mayor que le veo es el económico y las influencias y sobornos que podemos tener de otros países de fuera que de alguna manera económicamente están supeditando a nuestros políticos en aras de conservar algo que no es bueno para nosotros. ¿Nos pide paciencia la templanza? Por supuesto que sí. Nos pide buenas formas. Con lo que estoy viendo aquí, desde luego, el pueblo va a salir afuera, pero veo manifestaciones pacíficas, veo formas pacíficas de reivindicar lo que queremos, veo mucha luz y sobre todo veo una reinvención a nivel espiritual. Se va a hablar de espiritualidad, se va a hablar de nuevas espiritualidades en este país. Incluso me atrevo a decir que es muy posible que haya algún tipo de encuentro durante el 2021 que tenga que ver con fe, religiones y creencias. Sin duda que sí. Es un año bueno, ya os digo que yo recalcaría fundamentalmente hacer una fuerte reflexión sobre todo este mensaje se lo envío a gobernantes, de cómo nos estamos dejando influir y seducir por meramente algo económico a nivel externo y que hay que soltar esas cadenas porque es lo más negativo que he visto en ambiente e influencias. Esas cadenas que de alguna manera están haciendo que nuestro país se vea sometido a ciertas cosas que no son buenas para nosotros, sobre todo a nivel económico, hay que comenzar a soltarlas. Tenemos que comenzar a buscar de alguna manera esta fe en nosotros mismos, esa independencia, pero no tanto una independencia como país de descolgarnos del resto del mundo, porque de hecho en la base del asunto, en lo más importante, nos ha dicho que nos tenemos que abrir, ¿no?, a las políticas generales que se hagan. De hecho, para el 2021 no solo habrá un encuentro a nivel espiritual para hablar sobre religiones, sino que también nuevas propuestas de cómo nuestro país y las personas que somos de aquí nos tenemos que relacionar con el resto del mundo. Eso sí, desde nuestra identidad, desde guardar los valores. Pronósticos 2021 con Brigitte de Fez.